Vamos a hablar de ese hijo pródigo, de ese hijo que despilfarró lo que tenía, de ese hijo que fue y pensó que encontró pastos verdes distintos a los que tenía en su hogar, encontró más frescura que la que tenía cuando Dios le formó un hogar donde estaba con su padre y su hermano, y que después regresó en bancarrota, reconociendo que fuera del Señor nada somos. Yo te invito a que busques en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Aquí el Señor presenta en el capítulo 15 tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Las tres anuncian un mensaje que se consolida en uno solo. El Señor rescata al que está perdido. El Señor le ofrece salvación al que está perdido. Le damos la gloria al Señor porque nosotros estábamos perdidos y el Señor nos encontró. El Señor nos redimió, el Señor nos rescató, el Señor nos trajo a su hogar. Amén. Dice la palabra así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después habla de la parábola de la moneda perdida a partir del versículo 8 y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y ahora viene donde hoy nos vamos a detener un poco, y es la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Alabamos al Señor por esa palabra que ha sido llevada año tras año, día tras día a ese mundo pecador. Y el Señor me reveló algo maravilloso. Y es cuando nos trasladamos al jardín del Edén, el Señor le hizo un hogar maravilloso al hombre. ¿Le faltaba algo? No le faltaba nada. Le hizo un hogar completo, lleno de amor, de felicidad, con la presencia de Dios allá a su lado, con frutos. No tenía que labrar la tierra, sino que toda la tierra le producía para él, para su bienestar. Había comunión con Dios, había una relación amorosa, favorable, había una relación que le brindaba seguridad. Y el Señor me daba en ese recorrido cuando dejé los muchachos y me dijo: claro, es que yo creé un hogar y formé un hogar maravilloso para mis hijos. El Señor, creador, Padre del universo, hizo al hombre para su alabanza y su adoración. Pero el hombre, en una decisión propia de él, bajo su propia voluntad, decidió romper la relación, decidió irse lejos, decidió apartarse de Dios. Y eso me trae a ese hijo pródigo. Él vivía en un hogar donde no le faltaba nada. Él vivía en un hogar donde tenía, tal vez no tenía solo ese hermano, sino que tenía otros hermanos, pero el Señor resaltó esos dos. Así como nosotros, no somos nosotros nada más. Son muchos los que están en el universo completo, en el mundo completo. Están nuestros hermanos. Somos la familia más grande, los hijos de Dios. Y el hombre, de manera voluntaria, rompió la relación. Y el Señor me mostraba: wow, es lo mismo que yo estoy viendo en el hijo pródigo. Primero presenta una parábola de 100 ovejas que tiene un pastor. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y una se le perdió. Y él dejó a las 99 en el desierto bajo ese peligro, pero él sabía que estaban redimidas, que eran ovejas redimidas. Y fue a buscar aquella oveja perdida, y cuando la encontró, dice que se alegró y la trajo. Y dice la palabra en ese versículo final, dice: y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver ovejas con un pecador? Y es que el Señor es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Y el Señor formó al hombre para que permaneciera feliz en su hogar, para que estuviera de la mano con él, para que caminara con él. Y el hombre decidió irse. Pero cuando reconoce a Jesucristo como su creador, como su salvador, y viene arrepentido, dice la palabra: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gloria al Señor. Nosotros nos arrepentimos y ya el Señor celebró por nosotros, pero quiere celebrar el arrepentimiento del pecador. Quiere celebrar el hombre volverse a Dios y restablecer la relación con Cristo. Después, en la segunda parábola pasa lo mismo. Una mujer que pierde una dracma. Una dracma era una moneda griega de plata, y dice que tenía unas cuantas dracmas. Leyendo un poco pude descubrir de que era una forma de coleccionar monedas para un propósito, y esa que tenía perdida le faltaba. Esa que tenía le faltaba, y ella fue y la buscó, barrió su casa y la encontró. Y vuelve a pasar lo mismo.
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria al Señor. El Señor ha celebrado cada uno de los arrepentimientos. Yo me gozo porque el mayor milagro que el Señor puede hacer en la vida del hombre es salvar su alma. Por eso lo celebra. Dios celebra tu arrepentimiento y quiere celebrar el de las personas que hoy nos visitan y no conocen a Cristo. Quiere celebrar cuando tú restablezcas esa comunión con el Padre, con tu Dios creador, que te dio un hogar fructífero, que te dio un hogar perfecto, y tú decidiste, hombre, mujer, ver para otro lado pastos más verdes. Ese muchacho, ese joven, ahora vamos a la parábola del hijo pródigo. Ese muchacho estaba tal vez muy cómodo en su casa, pero de manera grosera le dijo a su padre que le diera su parte. Tal vez se asomó por la ventana y dijo: estoy cansado de esta disciplina. Estoy cansado de estar encerrado aquí para estos propósitos. Yo veo por la ventana y veo un mundo que abarca todo y que se ve con deleites y placeres. Y eso hizo el hombre. Él no supo gobernar todo ese poder que Dios le había dado sobre la tierra. Y vio otras oportunidades. Eso está pasando hoy, hermanos. Hay muchos pródigos. Hay un alma siempre desesperada, buscando reencontrarse con Dios. Por eso nosotros anunciamos el Evangelio. Por eso nosotros somos las 99 que estamos preparándonos para rescatar al mundo perdido, a esa oveja que se perdió, para que el Señor celebre el arrepentimiento de esa oveja. Quiero decirte en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo aprovecha siempre la oportunidad. Aprovechaba en ese momento para dar una enseñanza moral a través de una parábola. Hacía uso de esas parábolas para presentar una situación común, y era una oportunidad maravillosa para mostrarle a los fariseos que Él venía en rescate del mundo. Ahora retornamos de allá del Edén, de la creación, y volvemos a la realidad de este joven, a la realidad cuando Jesús estaba predicando. Los fariseos le criticaban, pero Él venía a restablecer la relación del hombre con Dios. Jesucristo venía a reencontrar ese nuevo pacto, esa ruptura que hubo en el Edén por parte del hombre separándose de Dios. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo vino a restablecer la relación con Dios de parte del hombre. Jesucristo rasgó el velo. Jesucristo selló un nuevo pacto en su sangre. Jesucristo abrió un camino directo para llegar a la presencia de Dios. ¡Qué maravilloso! Gloria al Señor. Rompió las cadenas, dio la oportunidad al hombre de reconocer su pecado y poder acercarse a Dios, y a través del arrepentimiento alcanzar misericordia. Gloria al Señor. Los fariseos y los escribas no lo entendían, lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Decía que por qué se reunía con personas que no tenían reputación. Este joven llegó, tal vez no llegó bien vestido cuando se fue y regresó. Y en esta oportunidad Él resalta el verdadero arrepentimiento del hombre. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El Señor no ve remordimiento. Yo puedo sentirme mal por algo que hice, pero si no me arrepiento, sencillamente es un remordimiento. Un remordimiento de conciencia. ¿Qué dice? Me está remordiendo la conciencia. Pero el Señor está expresando en estas tres parábolas maravillosas, en este pasaje de Lucas 15, ese arrepentimiento genuino de alguien que está perdido y que Dios le da la oportunidad de encontrarlo y que regrese. Ese Padre amoroso, como fue ese padre del hijo pródigo, le está esperando con los brazos abiertos para darte la oportunidad de tener acceso al Padre. Una vida que no agrada al Padre. Vemos un muchacho acá
pródigo quiere decir alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Eso hizo el hombre. Salió de ese huerto del Edén, de ese hogar feliz, de ese hogar maravilloso, para poder sufrir, para poder sudarse, para encontrar el pan de cada día, para poder conocer el pecado, para poder deleitarse en los placeres del mundo y pensar que allí encontraba mejor felicidad. Esto le pasó a este joven. Le hace una solicitud hasta irrespetuosa a su padre. Yo sería incapaz de decirle a mi padre: dame la herencia que me corresponde. Eso sería algo irrespetuoso, ¿verdad que sí? Sería algo desleal, algo que no cabe en un corazón que tiene temor a Dios. Pero ese muchacho le dice de manera irrespetuosa a su padre: dame la herencia que yo quiero vivir a mi manera. El hombre en el Edén le dijo a Dios: yo quiero vivir a mi manera, Dios. Yo no quiero vivir a tu manera, bajo tu disciplina, bajo tu cuidado, bajo tu respaldo. Deja que mis propias fuerzas me sirvan para vivir. Eso hizo ese muchacho. Malgastó su dinero en placeres desenfrenados. Y de esa manera está el pecador, malgastando su vida en placeres desesperados. Trae desastres a su vida, trae fracasos. Sin Cristo no hay éxito. En Cristo estamos completos. Cristo ofrece una vida abundante. Y ese muchacho no lo había comprendido. Ese muchacho, así como dice Proverbios 14:12, si quieres tomar nota, Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él pensó que lo derecho, lo placentero, lo que le iba a dar vida era lo que él veía por esa ventana. Dice que se fue a otra ciudad y allí resultaron muchos amigos. Cuando tenemos dinero tenemos muchos amigos, ¿verdad, Joel? Los amigos nos sobran, pero cuando no tenemos dinero se desaparecen. Pero solo Dios es fiel, Joel. Solo Dios permanece fiel. En nuestra pobreza, en nuestra riqueza, el Señor permanece fiel. En nuestra enfermedad, en nuestra salud, el Señor permanece fiel. Y por su buena voluntad permite que vivamos en esta tierra quieta y reposadamente bajo el cuidado del Dios soberano. Ese muchacho pensaba que el camino que había decidido tomar era el camino derecho, y resultó en un camino de muerte, de perdición, porque al final el padre dice: mi hijo estaba muerto, hoy ha revivido, y eso lo celebra el Señor. Gloria a Dios. Dios celebra tu arrepentimiento. Es maravilloso cuando un hombre reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los ángeles, como dice la parábola anterior, se regocijan. Hay gozo en los cielos. Pero queda sin nada y vino su necesidad. Y ese es el comportamiento de una vida que no agrada al Padre. Una vida distante de Dios, una vida de desobediencia, una vida de placeres, una vida bajo la propia voluntad del hombre, una vida separada de Dios. Esa era la vida que decidió ese muchacho, ese hijo pródigo, que de manera grosera le pidió la herencia a su padre y dijo que se iba a gozar la vida, a disfrutarla. Pero encontrándose por allá, vio la importancia del arrepentimiento. Aquí viene su reflexión. Dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos anuncia la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A veces hay personas que me preguntan: ¿por qué debo arrepentirme? Y es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde el mismo momento que decidimos separarnos de Dios, en ese mismo momento que el hombre lo decide, hay una ruptura. Por eso Pablo dice en esta carta a los Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si estoy destituido, tengo que restablecer mi relación con Dios. Por eso es importante el arrepentimiento, porque quedé destituido de la gloria de Dios. Ese pecado original me separó de la gloria de Dios, y fue Jesucristo quien vino a restablecer esa comunión con el Padre, esa oportunidad de arrepentimiento, esa oportunidad de perdón.
esa oportunidad de una nueva vida. Este joven estaba incluido dentro de los que pecó y estaba destituido de la gloria de Dios. Él decidió, así como decidió Adán, aunque le echaba la culpa a la mujer que me diste por compañera, aunque buscó excusas, él era el único culpable de haber roto la relación con el Dios creador. Pero el hijo, en medio de ese arrepentimiento tan importante, dice en el versículo 18 y 19 del pasaje de Lucas 15, hasta ensayó un discurso, ¿verdad? Él lo piensa y dice, cuando se siente que sus amigos lo abandonaron porque se le acabó el dinero despilfarrándolo, gastándolo en placeres, él se encuentra como un judío. Tuvo que hacer algo muy humillante para un judío: apacentar cerdos. No los pueden ni ver, pero tuvo que llegar a ese extremo. Y no solamente había una crisis financiera en él, sino que había una crisis en el país. La palabra dice que los recursos eran escasos en esa población. Tal vez el señor que le dio trabajo en esa hacienda de cerdos le dijo: te voy a meter allí, pero no te puedo pagar, porque la crisis era, si lo cobramos un poco, la crisis era tremenda en ese país. Tal vez le dijo: bueno, trabaja y por lo menos vas a tener el plato de comida. Y dice que era tanta el hambre que comenzó a ver las algarrobas que le daban a los cerdos y quería comerlas, cuando en su casa había manjares, había becerros gordos, habían panes, había agua. Jesucristo es el pan de vida, el agua de vida. ¿Cómo separarnos de Cristo si tenemos el pan y el agua de vida en Él? Ese muchacho estaba reflexionando, estaba llegando a él el arrepentimiento y ensayó un discurso y dijo en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cayó en la reflexión, en el arrepentimiento, y dijo: tal vez si me voy donde mi papá me perdona. Y ese Padre te quiere perdonar. El Padre creador del universo está con los brazos abiertos para recibirte. Si tu relación se ha roto y aún habiendo creído en el Evangelio te ha separado del Evangelio, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, diciéndote: ven, yo te quiero recibir nuevamente. Arrepiéntete y yo te quiero abrazar. Y dice, en medio de esa ofensa irrespetuosa contra su padre, él no aspiraba otra cosa sino ser jornalero. Él decía que ya no merecía ser llamado hijo. Y esa es la trampa que el enemigo le pone a la mente del que se aparta de Dios, del inconverso, de que Dios no te recibe. Tú eres muy pecador, tienes una vida en tinieblas, ¿cómo te va a recibir Dios? Aquí estás mejor, aquí tienes placeres, aquí tienes una vida distinta a la que vas a vivir agarrado de Dios. Y él no se dejó engañar, sino que reflexionó y dijo: voy a ir donde mi padre para que me ponga, así sea de jornalero, a trabajar una jornada y ganarme por lo menos el pan. Pero resulta que cuando él regresa, quiero que lean Hebreos 12, versículos 6 y 7, dice: porque el Señor al que ama disciplina. El Señor quería disciplinarlo. El Señor disciplina cuando nosotros nos separamos de ese hogar maravilloso que es estando en Cristo. Dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Él temía esa disciplina, pero el arrepentimiento le estaba llevando de vuelta al dador de la vida. Le estaba llevando de vuelta a su Padre, y ese Padre en esa parábola es nuestro Dios, que está con los brazos abiertos esperando al pecador que se arrepienta. Cambió su manera de pensar. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. El arrepentimiento implica un cambio de pensamiento,
un cambio de conducta, un cambio de decisión. No es un remordimiento, es un arrepentimiento. Un arrepentimiento que queremos apartarnos, que queremos separarnos del pecado y queremos ahora vivir bajo la voluntad de Dios. El arrepentimiento trae gozo al corazón. Vimos en los versículos 7, 10 y 32 que hay una celebración que tiene un solo fin: celebrar el arrepentimiento del pecador. Esa oveja que se perdió apareció, esa dracma que estaba incompletando las demás fue encontrada, y ese muchacho que salió y estaba perdido, muerto, fue vuelto y recibió vida. De esa manera el Señor celebra el arrepentimiento, le produce gozo a nuestro Dios. Su Padre le amaba profundamente. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Señor siempre quiere recibir al pecador. El Señor siempre quiere abrazar al pecador. Y vemos que este muchacho se arrepiente y el papá no lo recibe con desprecio. El papá no le reprocha, no le dejó ni soltar su discurso. Ese discurso que él había premeditado: iré donde mi padre y le diré que me haga un jornalero porque ya no merezco ser su hijo. El papá lo vio de lejos y fue alcanzado por misericordia y corrió y lo abrazó y lo besó. No esperó ni siquiera que entrara a la casa. No mandó a bañarlo porque venía de cuidar cerdos. El Señor no está viendo el tipo de pecado. El Señor no está viendo el tipo de persona. El Señor no agarra al pecador y le dice: anda y báñate y después vienes y te arrepientes y vienes a mis pies. El Señor dice: yo lavo tus pecados con la sangre de Cristo. Amén. Yo te doy vestido nuevo, como hizo el papá. Gloria al Señor. Dice que le mandó a poner un anillo para identificarlo como hijo de un padre. Lo identificó. No le importó salir corriendo a abrazarlo. Tal vez no venía de la manera más pulcra. Tal vez olía mal. Tal vez venía con hambre. Y él no lo dejó ni hablar, sino que salió corriendo a abrazarlo y a besarlo y a decirle: hijo, estabas perdido y te he encontrado. Ven y entra al gozo de tu Señor, como en una oportunidad. Al gozo de tu Padre. Gloria al Señor, que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y el Señor nos ha dado banquete, nos ha permitido disfrutar de su herencia, nos ha permitido gozarnos en sus promesas. Eso lo hace el Padre. No lo recibió con desprecio, sino que corre y lo abraza. No lo espera adentro, sino que sale a encontrarlo. El Señor sale a encontrar al pecador. La palabra dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. El Señor está cerca al pecador, tiene sus ojos puestos en el pecador. Ante su necesidad, no le reprocha su conducta, por el contrario, le expresa amor y aceptación. El Señor no rechaza un corazón arrepentido. El Señor abre los brazos cuando un pecador reconoce que es pecador y que estaba separado de Dios y ahora debe reencontrarse con Él. No le presta atención a lo que él tenía que decirle, a ese discurso que preparó, a esas palabras que pasaron por su mente cuando se arrepintió, sino que de una vez el Padre celebra que su hijo estaba muerto y regresó a la vida. Y le dice: busquen el becerro más gordo. Dice el versículo 32, desde el 31, entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El que se ha arrepentido y ha alcanzado la salvación no necesita más nada, porque ya la encontró, y la salvación es un regalo de Dios y la salvación no se pierde. Así que yo te digo, amigo, amiga, hermano que te has separado de Cristo, del Evangelio, retorna tu mirada hacia Dios y Él te abrazará. Y cuando te apoderas de esa salvación, más nunca la vas a perder. Lo que es de Cristo no se pierde. Y si has conocido al Señor, yo te felicito.
porque estás en el hogar perfecto, estás en el hogar donde hay pan, donde hay agua, donde hay vida. Jesucristo dijo: yo soy el agua de vida. El que toma de esta agua no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, no ese pan que perece, sino el pan que permanece. Ese es nuestro Señor. Vemos que dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermano, ¿sabes cuánto te ama Dios y cómo espera paciente a que le reconozcas como su Señor y Salvador? El Señor está esperando que tú te arrepientas. El Señor está esperando que tú retornes al hogar. El Señor está esperando que vuelvas al fin para el cual Él te creó, te formó, para su alabanza y para su adoración, para servirle, para que vivas una vida placentera, para que vivas una vida en santidad, para que vivas una vida llena de provisiones, como este muchacho pudo reencontrarse con su padre y encontrar provisión para su vida. Él quiere recibirte, Él quiere restaurarte, Él quiere adoptarte como su hijo. Él quiere llenarte con su perdón y su amor. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la única condición, que reconozcas que eres un pecador, que reconozcas que te has separado de Dios. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor hizo criaturas, creó el universo y todos éramos criaturas de Dios, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas que nos visitan hoy, yo quiero decirte que Dios quiere restablecer la relación contigo. El Señor quiere celebrar tu arrepentimiento. El Señor quiere hacer fiestas en los cielos porque le reconozcas que tú eres, Él es tu Señor y Él es tu Padre. Él no va a escuchar tu discurso, Él no va a ver tu pasado, Él no va a ver nada de lo que te mantenía atado al pecado, sino que te quiere dar libertad. Pero tienes que abrirle tu corazón. Hermano, si has sentido que te has separado del Señor, es el momento de recapacitar. Es el momento de reencontrarte y decir: yo quiero estar en un hogar feliz. El Señor quiere estar contigo, quiere abrazarte, quiere que formes parte de su familia y quiere que te comportes como un hijo de Dios, respetuoso, que disfrutes de su compañía, que disfrutes de su herencia, que disfrutes de su vida y que tengas una vida plena en esta tierra, porque vas a tener la compañía de Él, como Él lo prometió, todos los días del mundo, mientras permanezcas en esta tierra. Y después, en la eternidad, será ese Padre eterno que te confortará y disfrutarás de la herencia de la vida eterna. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.